Hola, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Recuerda que si no te has suscrito a este canal, por favor, hazlo en este momento y comenta al final del video si te ha gustado para que podamos seguir compartiendo información por aquí. Hoy vamos a hablar un poco de la cafeína, sobre todo su relación con la pérdida de grasa, pérdida de peso, y con eso me refiero a sobre todo su efecto en la oxidación de grasas, porque recuerden que la grasa no se quema, se oxida por un proceso que requiere de un gran transporte de oxígeno por todos nuestros tejidos. Quiero decirles primero que todo que la cafeína se viene estudiando desde hace ya varias décadas por sus efectos en el rendimiento deportivo y en la oxidación de grasas. Sin embargo, cuando miramos los resultados de la mayoría de investigaciones en cuanto a la pérdida de grasa o su impacto en la oxidación de grasas, podemos notar que la mayoría de las investigaciones tienen resultados contradictorios, sencillamente porque en la mayoría de individuos que se ha analizado la suplementación de cafeína, el uso de cafeína con un objetivo para aumentar la oxidación de grasas, siempre ha habido coingestión con otros complementos que pueden afectar los resultados de los estudios. Entonces es por eso que van a encontrar realmente resultados contradictorios con respecto a la cafeína y la pérdida de grasa específicamente. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video para que puedas aprender cómo puedes beneficiarte de la cafeína por sus efectos en el rendimiento deportivo y aparte en la oxidación de grasas, quienes más se pueden beneficiar y si realmente esta tiene un impacto sobre el mismo. Quiero decirte que la cafeína está presente en nuestra alimentación a partir de hojas, frutos y semillas. Ejemplos de esto: café, efectivamente, yerba mate, por ejemplo. La cafeína se empezó a estudiar principalmente por sus efectos en el rendimiento deportivo. Fue solo hasta 1970 que se empezó a informar de su efecto o de sus posibles mecanismos implicados en aumentar la oxidación de grasas. Sus efectos en el rendimiento deportivo tienen que ver en mayor medida por el impacto que tiene en nuestro sistema nervioso. La mayoría de beneficios de la cafeína en el rendimiento deportivo es sobre todo en entrenamientos o actividades cortos. Es decir, si eres un deportista de alguna disciplina de largo aliento, muy probablemente no seas un buen candidato para beneficiarte de la cafeína como sustancia ergogénica, es decir, como un componente nutricional que pueda impactar en tu rendimiento deportivo. Pero si estamos hablando de, por ejemplo, sesiones de musculación, como toda la mayoría de personas que me sigue, que va al gimnasio y demás, el mecanismo más estudiado por el cual la cafeína hace efecto es por su impacto, como lo venía mencionando, en el sistema nervioso, en un componente que se llama adenosina. La adenosina regula la excitación y el sueño. Sin embargo, la cafeína viene a actuar como un antagonista, es decir, inhibe completamente esta función y sus efectos, como bien lo he mencionado, son a corto plazo. Estamos hablando de ingestas agudas de cafeína con efectos agudos ergogénicos de la misma, es decir, su efecto es solo en el corto plazo. Por este mecanismo que se viene estudiando desde hace décadas, desde antes inclusive que apenas aparecieran posibles mecanismos por los cuales podría ayudar en la pérdida de grasa. Fue por esto que se empezó a estudiar en primera instancia y para realmente donde la cafeína tiene mayor efecto en estos momentos. Así que si cumples, eres un deportista, una persona que tiene sesiones de entrenamiento muy cortas, probablemente la cafeína en cuanto a rendimiento sea una muy buena opción. Ahora, desde 1970 que se empezó a informar de un posible mecanismo, porque esto inclusive para los mismos autores que investigan la cafeína es difícil de explicar, aún no está muy claro realmente. Puede
promover precisamente la oxidación de grasas por mecanismos todavía que no son muy claros, pero que sí facilitan que se liberen más ácidos grasos en el torrente sanguíneo, es decir, hay más disponibilidad de estos mismos ácidos para ser utilizados. Recuerden que el proceso por el cual utilizamos la grasa como fuente energética es algo largo, tiene un paso a paso. Primero se deben de hacer unas movilizaciones de esos ácidos grasos y luego llevar a los tejidos a donde realmente van a ser usados como energía. Entonces, como al parecer dentro de sus mecanismos puede precisamente facilitar la movilización de los mismos, es por eso que los autores postulan que muy probablemente sea por este mecanismo que puede impactar en la oxidación de grasas. Además, en la descripción de este video les dejaré la revisión de donde realmente he tomado la mayoría de información y donde hay una postura un poco más robusta. Este artículo salió en el 2020, en octubre, es decir, al día que grabo este video, que es 2021, hace ya más de un año exactamente, que se publicó esta revisión y donde pues podemos tener una postura un poco más robusta en cuanto a su posible efecto. Ya vamos a ver en qué individuos tiene más efecto la cafeína como componente que puede ayudar en la oxidación de grasas. Ahora ya está claro que por parte de rendimiento deportivo la cafeína nos va a retrasar la fatiga, es decir, el agotamiento, y por parte de su efecto en la composición corporal muy probablemente también pueda ayudar en el proceso de oxidación de grasas. Sin embargo, si ustedes se remiten al artículo que les dejé en la descripción, van a ver que la mayoría de resultados un poco más concluyentes de su efecto en la oxidación de grasas se ha presentado mayoritariamente en personas desentrenadas, es decir, sedentarias, que no tienen un antecedente de entrenamiento deportivo anterior, que más se benefician en este efecto siempre y cuando haya un mínimo consumo agudo de cafeína de 3 miligramos por kilogramo de peso. Es muy sencillo. 60 kilos. Con un ejemplo de una persona que pesa 60 kilos serían mínimo 180 miligramos de cafeína. En alimentos, es decir, en este tipo de bebidas, ¿cuánto necesitaríamos para llegar a lo mínimo si yo pesara 60 kilos en cafeína para poder, y si soy una persona sedentaria, para poder ver algo de efectos en la oxidación de grasas? Por ejemplo, un café. ¿Cuántos cafés en el día necesitaríamos? Un café en promedio, depende del café, también la preparación. Recuerden que el café colado realmente es el que más puede retener cafeína en su bebida, porque tiene más, el agua tiene un poco más de tiempo para tener contacto con el café en su preparación. Puede tener de 30 a 40 miligramos una taza, es decir, un café común de 30 miligramos de cafeína. Si yo pesara 60 kilos, es decir, necesitaría 6 tazas mínimo en el día. Si peso 60 kilos, yo voy a consumir el mínimo de cafeína recomendado, necesitaría 6 tazas de café. Si tú te las tomas, perfecto, pero si no, para eso están diseñados los suplementos, que ya ampliamente algunos suplementos involucrados en promover la pérdida de grasa pueden perfectamente llegar a estas dosis. De hecho, por lo general los suplementos con cafeína suelen tener mínimamente 200 miligramos. Puedes utilizar el café directamente, pero tendrías que tomarte todas estas tazas. Y como les dije, los resultados de este estudio realmente lo recomiendan de una forma aguda, el consumo cercano evidentemente al entrenamiento. Así que a menos de que te tomes 6 tazas cercanos al entrenamiento, estaría muy bien, pero si no, opta mucho mejor por el suplemento. Ahora, este es el mínimo. Recuerden que podemos tener tolerancias a la cafeína totalmente individualizadas. Muy probablemente una persona que ya esté muy expuesta a la cafeína tome bastante cafeína a partir de otros productos como los que ya he mencionado. Muy probablemente necesite una dosis un poco más alta. Estas dosis por lo general, y lo que recomienda la evidencia científica, puede ir máximo hasta 9 miligramos. Sin embargo, en el estudio que les compartí, hablaba de llegar a una cantidad de 7 miligramos por kilogramo de peso para poder ver estos efectos. Es decir, de 3 miligramos por kilogramo de peso a 7 miligramos por kilogramo de peso al día de forma aguda, cercano al entrenamiento. Es decir, hay un timing. En personas desentrenadas o sedentarias más se van a beneficiar de la oxidación de grasas. Esto no quiere decir que las personas que ya llevemos un tiempo entrenando no podamos ver este efecto.
Sin embargo, las tasas en que se midieron la oxidación de grasa en los estudios fue significativamente mayor en la población desentrenada. Así que un punto positivo para los que apenas van a iniciar en el gimnasio, en este mundo del ejercicio, del fitness, aprovechar lo que la evidencia científica nos dice hasta ahora con respecto a la cafeína. Y bueno, ¿por qué no? La cafeína podría ser una estrategia eficaz para la pérdida de grasa a la luz de los resultados, evidentemente, de la revisión que muy amablemente les dejo debajo de esta descripción del video para que amplíen la información si es que así lo desean. Y recuerda que si quieres un acompañamiento personalizado, quieres una guía de acompañamiento nutricional, un plan de alimentación personalizado y entrenamiento, no olvides contactarme por Instagram y por los canales de comunicación que por allí comparto para que puedas acceder a estos planes. Recuerda seguirme en Instagram, que es por donde principalmente a diario comparto información sobre entrenamiento y nutrición. Esto ha sido todo por el video de hoy. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido y nos vemos en otro video.